amigos, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer webinar regional del 2026. Estamos gustosos y encantados de poderlos ver nuevamente, bueno, estar conviviendo con todos ustedes, no los podemos ver como tal, pero nos da mucho gusto estar conviviendo con todos ustedes aquí con dos personalidades, ya las deben de ver en pantalla, los vimos en diciembre, pero nos quedamos picadísimos. Yo creo que más ellos que yo, pero estamos picados con el tema que vamos a tratar en unos momentos más, que la vez pasada hablamos justamente de esos cambios que venían en el PMBOK, pero ahora nos vamos a enfocar en el eco y en el examen, que es lo que a muchos les está interesando en estos momentos, y vamos a hablar un poquito más adelante, pero obviamente les quiero dar la bienvenida a mi queridísimo Alejandro Córdoba y al señor Jorge Valdés, que están aquí también presentes. ¿Cómo están, muchachos? Muchachones. Muy bien, gracias. Gracias. Entusiasmados con esta conversación que tenemos pendiente, como dices tú, ¿no? Que estamos ahí Yo on estoy, hold. yo estoy muy contento por este primer webinar del año y pues con muchos cambios, ¿no? Que nuestro amigo el PMI no se puede quedar con las manos quietas y está haciendo cambios constantes a este mundo. Correcto, entonces, pero bueno, antes de cualquier cosa, vamos a dar unos minutitos en los que se terminan de conectar todos nuestros invitados. Ya tenemos a 60 personas y ya tenemos mensajes de nuestra audiencia que, como ya es tradición en estos webinars, nos empiezan a saludar y empezamos a mandarles saludos a todos. Así que vamos a empezar con Oscar Briceño, que dice saludos desde Querétaro. Gonzalo Ponce, saludos desde Ecuador. Laura Quesada, hola a todos, saludos desde Costa Rica, saludos Laura. Félix Bravo, feliz 2026, muchas gracias, felicidades también a todos los que nos están viendo, los que ya nos están sintonizando, que no se puede decir sintonizando, pero bueno, suena bonito y suena all time, ¿no? Entonces, a todos aquellos que nos están sintonizando, que tengan un muy feliz año, que este 2026 esté lleno de nuevos proyectos y de nuevas metas alcanzadas, ¿no? Entonces, vamos a ver quién más está por ahí. Francisco Javier de la Vega, saludos desde la Ciudad de México. Arnoldo Fernández, saludos desde Costa Rica. Alguien que no le cambió su nombre, pero nos está pidiendo ahí algo. Luis Vergara, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Saludos, Luis. Sofía Cerda, saludos desde Costa Rica. Oscar Bucio Cruz, hola, buenas tardes, saludos desde México. Elga Aurora Pajares, saludos desde Guadalajara, México, muy bien. Álvaro Silva, buenas tardes a todos desde Venezuela. Lizardo, hola, saludos a todos desde Guatemala. Guillermo Cruz, saludos desde la contaminada Ciudad de México, que hace poquito hubo una contingencia ambiental, entonces sí, está un poquito contaminada. Carlos Israel Villanueva, el Charlie, saludos amigos, nuevamente será un placer escucharlos con información siempre valiosa, sí, así es, saludos mi queridísimo Charlie, Stephanie Silva, saludos desde República Dominicana, ese paraíso hermoso. Fernando Espinoso, saludos desde las Chinampas de Xochimilco también, saludos mi queridísimo Fer. Sandra Álvarez, saludos desde Costa Rica. Luis Vergara dice sí, muchos saludos desde Chile. Y Alejandro, igual que no lo veía al profe, yo creo que estuvo contigo, ¿verdad, Alex? Sí, claramente. Saludos. Encantado de verlo por acá. Muy bien, después tenemos a Luis Antonio Calderón, saludos desde el Estado de México. Marjorit Luna, saludos desde Colombia. Guadalupe Abarca, buenas tardes desde Costa Rica. Melchor Almenda desde Perú. Está Elia Pérez, saludos desde Costa Rica. Está el señor Jorge Valdés, no, pues está Jorge Valdés, obviamente. Tania Roa Zambrano, saludos desde Costa Rica. Ramón Longo, saludos desde Guatemala. Pues bienvenidos a todos ustedes, que les agradecemos que se tomen el tiempo de estar aquí con nosotros esta hora. Y pues yo creo que vamos a comenzar, queridos amigos. Antes de comenzar, quisiera recordarles a todos nuestros asistentes que este webinar otorga un PDU
y para poder obtener la constancia de participación debemos estar conectados al menos 55 minutos efectivos durante la transmisión para poder recibir esta constancia de participación que podrán nuevamente declarar después su PDU y esta grabación. Bueno, este evento se va a estar grabando y después lo vamos a estar también compartiendo y aún así pueden encontrar todas las grabaciones de webinars en la página de proyectum.com y pues vámonos ya ahora sí a comenzar con este tema que ahorita es muy sonado. Vamos a hablar justamente de radiografía de un examen, lo que nos depara con el nuevo examen del PMP y justamente hablábamos en el mes de diciembre de los cambios que había traído el PMBOK en sí con su edición 8 y pues todo lo que venía, los cambios, ¿no? Los cambios, cosas que se fueron, cosas que regresaron y demás. Pero ahorita mucha gente ha estado preguntando en los grupos que de repente damos, bueno, de repente en los cursos que damos cursos, de repente nos dicen, oye, pero el examen va a cambiar, sí va a cambiar. Bueno, pues sí va a cambiar para el mes de junio. Entonces hay que irnos preparando todos aquellos que hayan estado pensando en certificarse después del mes de junio. Bueno, pues estos son algunos de los cambios de los que vamos a estar platicando y hablando de ello para poder saber cómo viene, pero obviamente si te estás preparando en este momento, la recomendación obviamente es apúrate y trata de hacer tu examen antes del cambio. Quiero presentarles primeramente a mi queridísimo Jorge Valdés García Torres. Él es licenciado en Administración por la Universidad del Valle de México, cuenta con una maestría en Desarrollo Organizacional por el INESPO y es egresado de la Leadership Masterclass por el Project Management Institute. Cuenta con varias certificaciones, entre las que destacan la de PMP, la John Maxwell Team Speaker, la Trainer and Coach, la Certified Trainer in System Thinking, Mapping and Leadership, Project Manager Professional y la de Facilitador PSIC. ¿Cómo se menciona eso, George? ¿Cómo se dice? ¿PSIC o Psyche. Psyche, perdón. Muchas gracias. Y la de Scrum Master. Además, mi queridísimo Jorge es autor del libro El Camino Ágil hacia la PMO, en donde comparte su experiencia de más de 20 años en el diseño y el despliegue de oficinas de proyectos. Mi queridísimo Jorge, bienvenido, amigo. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Y también quiero presentarles a Alejandro Córdoba, además es un gran amigo, un experto en PMP, en riesgos y como que cuenta con la Scrum Master Certification. Es un profesional con vasta experiencia como jefe de proyectos informáticos en empresas del rubro bancario y aeronáutico, desarrollando además tareas de capacitación de recursos humanos y negociación con proveedores nacionales e internacionales. Se ha desempeñado durante más de 20 años como jefe de proyectos en TI en empresas como ISAPRE con Salud, Transbank, Sonda, Citibank, LAN Airlines y Nexus. Y en Citibank, LAN y Nexus tuvo participación protagónica en los procesos de certificación CMM nivel 3. Actualmente se desempeña como coordinador académico de Proyectum Chile, siendo instructor asociado desde 2010. Mi queridísimo Alex, bienvenido. Muchísimas gracias, Hugo. Pues vamos a empezar a hablar de este tema del examen, amigos, como así, antes de hacer cualquier pregunta, obviamente recordarles a todos nuestros asistentes que pueden mandar sus preguntas, hay un espacio que se llama Q&A, o sea, o preguntas y respuestas, en donde les pido por favor que nos hagan llegar las preguntas que deseen hacerles tanto a Alejandro como a Jorge, y vamos a estarlas ahí combinando con las que obviamente ya traemos preparadas. Pero antes de empezar con estas preguntas preparadas, la pregunta que siempre muchos piensan es, ¿qué tal, cómo ven este cambio del examen? ¿Qué tanto nos favorece? ¿Qué tan complicado va a ser? Cuéntenos, por favor. Bueno, yo creo que sube el nivel de complejidad. Eh, o sea, hay más preguntas, me parece que hay 5 preguntas adicionales. Y además, pues, están introduciendo una nueva estructura de preguntas que son como una resolución de un mini caso, ¿no? Entonces, además de las tradicionales preguntas situacionales eran de las más complicadas de resolver, bueno, ahora viene esta que es analizar un caso
con ciertas características que presentan organizaciones en el mundo real y a partir de eso responder una serie de preguntas. Entonces, me parece que eso le va a poner un poquito más de sazón al examen, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alex? Sí, definitivamente yo pienso que es más complejo. Tú lo dices por el lado de la estructura del examen, por un lado, por el aumento de la cantidad de preguntas de 180 a 185, aumenta el tiempo en todo caso de 230 a 240 minutos. Pero yo diría que es una necesidad a estas alturas porque eh, la gestión de proyectos se hace cada vez más compleja. Estamos en un mundo cada vez más complejo. Y la gestión del proyecto es crítica para que tengamos éxito en lo que tenemos que hacer, que es generar valor en nuestras compañías, ¿verdad? Y hacer que nuestras organizaciones evolucionen de manera adecuada. Por lo tanto, el rol del Project Manager es en sí desafiante. Y yo creo que lo que está haciendo PMI, por lo menos a mí me hace sentido. Yo sé que con Jorge tenemos algunas opiniones al respecto, pero que pueden ser divergentes. Pero yo creo que se está poniendo a tono con los tiempos en que ejecutar un proyecto es cada vez más complejo, está sujeto a un mundo absolutamente dinámico, cambiante. Vean cómo comenzamos el año, ¿no? La cantidad de cosas nuevas que tenemos, cómo cualquier cosa que se mueva en el campo internacional te afecta a lo que estás haciendo internamente en tus proyectos, en tus organizaciones. Por lo tanto, esa capacidad que tiene que tener el project manager de poder leer el entorno y poder tener herramientas de mejor cobertura para que tu proyecto funcione, se pone cada vez más desafiante y tienes que adquirir entonces, por lo tanto, mejores herramientas y un mejor criterio para abordarlas. Yo creo que lo que está haciendo el PMI es ponerte la vara un poco más alta para certificar que efectivamente los que están a cargo de los proyectos están a la altura de las circunstancias. Y por eso es que yo creo que vale la pena acometer ese esfuerzo, colocarse en este tipo de preguntas situacionales y pasar la valla, la barrera de este examen, que sí es cierto, va a ser más complejo, pero también la persona que logre pasar va a ser un profesional absolutamente más calificado y por lo tanto muy apetecido por el mercado. Yo creo que también tiene esa gran ventaja. Tiene su desventaja, es más complejo, pero tiene la gran ventaja de que claramente el mercado debería valorar una persona que se certifique PMP hoy por hoy. Sí, bueno, esto yo creo que obra de manera positiva en la certificación, sigue siendo y lleva muchos años rankeada entre las 5 primeras de certificaciones más buscadas, tanto por empleadores como por colaboradores que están buscando crecer en su carrera. Y esto pues es como como una revitalización, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque vienen varios formatos de preguntas que algunas ya venían en exámenes anteriores, pero bueno, están haciendo énfasis, por ejemplo, en estas preguntas de arrastrar y machar columnas o con un gráfico, ¿no? Eh, hacer clic apuntando en ciertas zonas específicas de una gráfica para identificar alguna característica. En fin, vienen preguntas un poquito con esteroides, yo digo, pero creo que más allá de la dificultad de las preguntas, lo que nos invita es a hacer una interiorización de los conceptos, ¿no? Ya la memorización de herramientas y técnicas y de procesos y pasa a segundo término. Aquí lo que tenemos que hacer es entender e interiorizar las prácticas de dirección de proyectos para que a partir de esa perspectiva podamos tener una mejor opinión respecto a la forma de responder las preguntas, ¿no? Interesante. Fíjate que, Alex, ¿quieres mencionar algo más? No, no, Vicente. Ok. Hay, No se te escucha, Hugo. ahí ya estoy. Ahí ya, Ahí estoy, ya. Ahí sí. ¿verdad? Perdón. Hablábamos de que venimos en un proceso de cambios desde hace un tiempo, pero esta es una pregunta, a ver, ¿cómo lo perciben ustedes? Hay PMPs que cuentan con una experiencia de 15, 20 años exitosa bajo un modelo antiguo, ¿no? Que es tal vez otros estándares y demás, ¿no? Los candidatos nuevos no deberían aprender bajo este mismo. ¿Me fui? Sí, te dejamos de escuchar. Te O sea, vas. a lo que voy, bueno, va de nuevo la pregunta es, o sea,
llevamos 15, 20 años con un estándar y hay gente que ya cuenta con este estándar y con esa certificación de hacer un cambio ahora, ¿no? A ver, denme un segundo entonces. Se te escucha perfecto hasta que llegas al mismo punto. Que llegas al meollo del asunto. Es un webinar tipo Pero se, Hitchcock. pero se entiende la pregunta, ¿no? O sea, tú estás diciendo, mira, ¿por qué vamos a cambiar si hay personas que han trabajado de la misma manera durante años, tienen experiencia de 20 años y les va teóricamente bien? ¿Por qué deberían cambiar? No sé, Correcto. Jorge, yo creo que ahí aborda esa pregunta tú. No, bueno, yo pienso que hay que estar actualizándose siempre. O sea, una de las obligaciones que adquirimos cuando nos certificamos es mantenernos actualizados. De hecho, es la idea que tiene el PMI de estar otorgando PDUs, ¿no? No nada más por obtener los PDUs, sino por mantenerlos actualizados. Yo pienso que el- el- los enfoques anteriores tienen su valor, no quedan obsoletos, pero sí vale la pena echarle un ojito a la nueva edición y ver qué novedades trae, ¿no? Yo creo que trae cosas positivas, creo que tiene algunas áreas de oportunidad, pero en general me parece una mejor edición que la séptima edición, ¿no? Entonces, el mantenernos actualizados es necesario estar en este nuevo jaleo, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el nuevo ECO, en Exam Content Online, bueno, tiene los tres dominios acostumbrados, pero tiene 28 tareas que balancean mejor. Uno de los cambios importantes es esta redistribución de preguntas para estar más balanceado en términos de los conceptos que toca. Y algo que noté al revisar este nuevo Content Outline es que todas las tareas, o sea, tiene los tres dominios, dentro de cada dominio hay tareas y dentro de cada tarea hay enablers, ¿no? Que yo le llamo habilitadores, también la traducción habla de facilitadores. Bueno, estos enablers antes estaban salpicados. Algunas tareas no tenían ningún enabler y había otras que tenían bastantes, ¿no? Entonces, ahorita ya todas las tareas tienen enablers, lo cual me parece un acierto porque los enablers ayudan a ilustrar qué tipo de actividades van en esa tarea. Y entonces es mucho más fácil hacer este proceso de interiorización que comento, ¿no? De entender justamente de qué se trata la tarea y qué actividades tengo que llevar a cabo, tengo que coordinar como project manager, ¿no? Entonces, esto, si nos mantenemos actualizados y refrescamos el conocimiento, creo que la certificación sigue siendo válida, ¿no? Ok, Sí, y amigo Alex, permíteme además sí, complementar con lo siguiente. En mi experiencia, cuando yo me certifiqué hace muchos años atrás, siempre me recuerdo que en la organización a la cual llegó nuestro profesor de PMP, nos pidieron certificarnos a todos, un profesor que está muy cercano por aquí, y más de alguien dijo, ¿por qué tengo que certificarme en PMP si yo he dirigido proyectos por mucho tiempo y siempre me ha ido bien? ¿Ah? Entonces, no tengo que demostrarle nada a nadie. Entonces, existe una idea de que gestión de proyectos exitosas es comenzar a hacer las cosas con mucho entusiasmo y terminar el proyecto. Y con el estudio de PMP uno se da cuenta que no basta con aquello, ¿verdad? Tú puedes hacer esfuerzos de terminar un proyecto, pero muchas veces lo terminas con un presupuesto mucho mayor al que hubieses podido tenerlo si hubieses planificado bien, con un tiempo mucho más postergado si lo hubieses hecho bien planificado, ¿verdad? Con grandes sacrificios, etcétera, etcétera. Y lo peor de todo, probablemente haciendo proyectos que al final nadie termina utilizando o que agreguen poco valor. Entonces, la idea de certificarse PMP no es para que aprendas a comenzar y terminar un proyecto, es para hacer proyectos lo más eficientes posibles. ¿Ah? Siempre yo digo que la labor de un buen project manager es agregar el mayor valor posible con lo que haces y segundo es hacerlo de la manera más eficiente. Y con eso no te basta el entusiasmo. Lo que tienes que tener es de verdad un buen conjunto de prácticas y por eso es que una certificación PMP vale la pena y la actualización de las buenas prácticas empieza a ser muy importante. ¿Por qué? Porque las prácticas que tú utilizabas hace 10 años, hoy día muchas de ellas no te sirven. O O se han digámoslo de otra transformado. manera, tienes que adquirir nuevas buenas prácticas
que se adapten, insisto, a este mundo de locos en el cual nos toca vivir. Como digo, mundo de locos en que tú te despiertas en la mañana y no sabes con qué mundo te vas a encontrar, qué nueva noticia. Yo me asusto, ¿no? Yo me levanto en la mañana y veo las noticias. Se habrá incendiado el Capitolio, digo yo, ¿qué habrá pasado? Porque yo no sé qué pueda pasar. Entonces, en ese entorno necesitamos herramientas que te permitan poder adaptarte, ¿verdad? Y eso viene de la mano con las nuevas actualizaciones de la certificación. Sí, Muy algo bien. importante, por ejemplo, este enfoque que el PM8, el PMBOK 8 está poniendo con mucho mayor énfasis en la mesa es el- la entrega basada en valor, ¿no? Y una de las tareas, la tarea 3 del dominio 2, que es el de procesos, la tarea es ayudar a asegurar una entrega basada en valor, ¿no? Entonces, cobra mucha importancia esto porque tenemos que cuestionarnos y tenemos que retar muchas veces a la persona que está pidiendo el proyecto, ¿no? Porque en muchas organizaciones se hacen proyectos un poquito eh, por capricho, digamos, ¿no? O porque alguien tuvo una buena idea. Bueno, hay que retar a esta capa directiva o a la persona que está iniciando el proyecto para tratar de encontrar o de hallar cuál es el valor que él ve y que probablemente no sea tan claro. La tarea uno del dominio de personas es generar una visión común, o sea, o desarrollar una visión común, que es importantísimo porque en un mundo complejo que está cambiando constantemente, hay muchos stakeholders que están más al principio y que después van cambiando en el transcurso del proyecto. Entonces, el tener una visión común de qué es lo que estamos trabajando, qué incluye, qué no incluye y a dónde vamos a llegar es fundamental por todo este cambierío que hay en el entorno y porque además, por si fuera poco, en la dinámica del proyecto, pues va habiendo cambios en esa definición inicial. Y entonces, si no tenemos una visión común con los stakeholders, pues esto se vuelve un caos peor, ¿no? Entonces, hablaba Alex bueno, ahora los proyectos tenemos que entender muy bien el valor que van a generar y la complejidad asociada a ese valor, ¿no? Y eso una persona que lo puede hacer empíricamente a partir de su experiencia de campo, pues, quizás lo haga muy bien, pero probablemente una persona certificada tenga mejores herramientas para hacerlo más rápido y de manera más contundente, ¿no? Muy bien. Justamente hablando ya de cambios, y hace rato mencionaba justamente Jorge que justo en el nuevo examen hay ya escenarios en donde vienen ya algunas preguntas como tal, y entre esos cambios también aumenta la proporción de preguntas de entorno de negocios en el nuevo examen. ¿A qué creen que se deba esto? Bueno, definitivamente tiene que ver con lo que estábamos conversando, ¿no? Si se recuerdan ustedes, el antiguo ECO tenía un 8% de preguntas en el entorno de negocios. ¿Ah? Uno dice, mira, tenemos aquí una tríada de tres dominios, uno que era justamente personas, procesos y el foco Negocio. en la organización, Negocio. ¿verdad? El entorno empresarial. Y teníamos un 42% en personas, 50% de procesos, 8% en torno empresarial. Hoy día eso cambia y se equilibra, ¿no? Jorge lo decía, tenemos un 33% en personas, un 41% en procesos y 26% en entorno empresarial. Y eso tiene que ver con lo que estamos conversando, o sea, se refuerza este concepto de que un project manager tiene que entender dónde está. Se habla mucho de la cultura organizacional, de la conciencia política, de entender en qué industria estás, cuáles son las variables que se mueven en el entorno de esa industria. Una persona que no entiende que ese proyecto está dentro de un sistema más amplio, la verdad es que se pierde grandes posibilidades de hacer cosas buenas con su proyecto. El pensamiento sistémico es algo interesante que aparece en el PMBOK, de hecho, que apareció en el 7 y que se mantiene y se refuerza incluso en el 8, que es importantísimo. En general, yo recuerdo que como project manager, cuando partí en esto en el siglo pasado, yo me acuerdo que uno le entregaban un proyecto, bueno, empezaba a construir lo que le habían pedido que hiciera. Uno no tenía muy claro por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, de quién nació la idea, de por qué estaba esa idea. Uno empezaba con la iniciativa, la terminaba, la entregaba y rápidamente salía de eso y se iba a otra cosa, digamos. Pero no entendía
para qué lo estaba haciendo, cuál era el valor que generaba, y ni siquiera uno entendía bien cuál era la misión y visión de la organización para que existía tu organización. Hoy día está clarísimo, en los entornos en que estamos, una organización que no tiene una planificación estratégica clara y donde los proyectos contribuyen a esa planificación estratégica, está perdida. Por lo tanto, el entender todo ese contexto para un project manager, y no solo para él, sino que también para los miembros del equipo, es fundamental. La mejor forma de contribuir con tus proyectos es esa. Si no corres el riesgo de terminar haciendo proyectos que no le sirvan a nadie o que no agreguen valor y por lo tanto generan un desperdicio para las organizaciones. Por eso es que yo creo que el PMI ha reforzado este concepto, que hoy día tenemos que estar muy a caballo de lo que significa ese entorno organizacional. Es ahí donde se inserta el proyecto, no nace de la nada, sino que tiene un porqué, tiene un contexto, y eso es importantísimo que cada uno sea consciente de aquello. Muy Sí, bien, George. yo celebro este incremento, o sea, este balanceo que hacen, aunque no quedó totalmente balanceado. Yo hubiera puesto 33, 33, 34. Pero bueno, el dominio de negocio queda en 26% del contenido del examen. Y ahí hay tareas tan importantes como la parte del cumplimiento, por ejemplo, entender cómo nuestro proyecto tiene que ceñirse al marco regulatorio tanto externo como interno de la organización. eh, la parte de planear los riesgos, la gestión de riesgos ahora la ponen en un entorno de negocio que me hace mucho más sentido porque el proyecto no está aislado, está conectado con todo el entorno organizacional e incluso el externo, ¿no? Entonces, los riesgos me parece que desde la perspectiva de negocios tienen mucho más sentido su análisis, su entendimiento, porque extiende por ejemplo, la identificación de riesgos más allá de lo que es nada más la ejecución del proyecto, ¿no? Algo que en la tarea 7 es algo que a mí me queda de ver el PMBOK 7 y que, bueno, el PMBOK 8 y que de todas maneras siempre tenemos que buscar complementar lo que dice el PMBOK con algunas referencias externas. La tarea 7 de negocios habla de soportar el cambio organizacional. Es un tema que viene mencionado en el PMBOK, pero de manera tangencial y que de alguna manera tenemos que profundizar, ¿no? Hay varios autores, varios marcos que vale la pena revisar para reforzar este tema de soportar el cambio organizacional. A mí en lo personal me encanta el dominio de negocio porque es apasionante. O sea, la organización es un sistema vivo que tiene ecosistemas de gestión organizacional embebidos. Está la innovación, los proyectos, la estrategia, los procesos, el governance, en fin, es una serie de ecosistemas interconectados y a mí me gusta hacer el símil un poco con el ser humano, ¿no? Todos los sistemas que tenemos, el- el sistema circulatorio, el muscular, el gustativo, ¿cómo se llama? El del cerebro, el nervioso, ¿no? Este, al igual es la organización tiene todos estos sistemas que convergen dentro del entorno organización para darle sentido y para lograr el objetivo para el que fue creado. Entonces, me parece que este dominio es el más interesante y que nos obliga a tener un nivel de entendimiento de la organización y del negocio en el que está la organización. Como decía Alejandro, cuáles son las variables que impactan el negocio, cuál es la dinámica de este tipo de negocio en donde estamos, el producto o los servicios que ofrece la organización. No es lo mismo construir edificios que organizar eventos, que crear nuevos productos, que investigar fármacos. En fin, esto, pues obviamente cada industria tiene su sabor particular y hay que profundizar en ese sabor. Por lo tanto, tenemos que saber hablar de estrategia, de procesos, de governance, de de innovación en cada una de estas ramas, dependiendo de dónde nos dediquemos. O cuando somos consultores, pues tenemos que tener un poquito más amplio este tema porque pues el cliente puede venir de cualquier industria, ¿no? Muy bien. Algo que están diciendo es que, digamos, viene más balanceado, en cierta forma, ¿no? Viene más balanceado. Y algo que incluyó, según yo, en el PMBOK 7, el PMI, es la parte de agilidad, ¿no? O sea, se metió con más de esos temas, ingresaron más y porque obviamente el mundo es cambiante y es mucho más ágil si lo queremos ver. En esta versión
este punto creo que es muy importante porque están incrementando el número de preguntas que tienen que ver con agilidad e híbridos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, yo creo que es inevitable, ¿no? En el mundo que describe Alex, que a mí me gusta mencionarlo como el mundo dance, ¿no? Dinámico, ambiguo, no lineal, complejo y emergente. eh, Se requiere, yo- mira, a mí no me gusta la palabra ágil porque en realidad creo que distorsiona el espíritu. O sea, lo que buscamos es adaptabilidad. O sea, lo que buscan las organizaciones es poder reaccionar a un entorno cambiante en donde a lo mejor estamos arrancando un proyecto y el competidor ya sacó el producto mismo que estamos generando apenas nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos para acelerar la salida o para crear características diferenciales, ¿no? En el producto que estamos empezando a gestionar? Entonces, lo que en realidad tenemos que desarrollar es esta capacidad de adaptación, no solamente de la organización y del proyecto, sino de las mismas personas. Entonces, el hecho de que el porcentaje de preguntas esté digamos, también balanceado de alguna manera, me parece que es un acierto porque pues tenemos que entrarle a proyectos que pueden ser mejor gestionados con un enfoque híbrido, donde una parte del proyecto sea iterativa y empiece a entregar resultados, mientras que otra parte simultáneamente en el mismo proyecto pues requiere ciclos más predictivos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a manejar esa dinámica y ese mix de dinámicas, ¿no? Porque la dinámica de un proyecto predictivo contra uno adaptativo son totalmente diferentes y una que los combina, pues tenemos que ser capaces de movernos en ese rango y bueno, es algo que quiere validar el PMI, ¿no? Sí, ahora recordemos que el PMI no es caprichoso. Yo defiendo el PMI harto en eso, pero yo lo critico harto y yo sé que mis colegas también lo critican harto, pero yo creo firmemente de que por lo menos hacen un esfuerzo honesto de adaptarse a lo que en el mercado pasa, ¿no? Entonces, hay una realidad. Hoy por hoy, efectivamente, tenemos un alto porcentaje de proyectos que son híbridos, ¿ah? Por la naturaleza misma de los cambios y por lo tanto el tener un 60% de preguntas que son híbridos o adaptativos, que me gusta también ese concepto que dice Jorge, el PMI lo plantea tal cual, es relevante. Yo sé que hay muchas áreas, muchas industrias que son netamente predictivas, lo sé, pero aquellos que están en ese tipo de industrias deben también reconocer que existe un gran mundo de adaptativos y ojo, tarde o temprano, eventualmente ellos también van a ser arrastrados a este tipo de proyectos, ¿ah? Por muy predictivos que sean. Y es más, hay una serie de herramientas que son adaptativas, que son útiles también para el mundo predictivo. En las clases que nosotros hacemos nos damos cuenta de eso, en las conversaciones con nuestros alumnos, aparecen una serie de buenas prácticas ágiles o adaptativas que son absolutamente utilizables y son tremendamente útiles. Demuestra un botón, Daily Standard Meeting, ¿no? Por Dios que hace bien un Daily Standard Meeting en cualquier tipo de proyectos e incluso en la operación. ¿Ah? Eso, hoy por hoy en que tenemos tanto trabajo virtual, por Dios que un buen Daily Standard Meeting nos permite mantenernos conectados todos los días, ¿no? Y no tener esa sensación de que estoy solo frente al mundo. Por lo menos 15 minutos en que estoy en contacto con mis compañeros de trabajo. Eso viene del mundo adaptativo, ¿ah? Muestra un botón nada más. De Sí, acuerdo, me gustaría agregar un par de dale, 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 dale. puntos. Mira, decía Alex, el PMI no es caprichoso. El génesis del Exam Content Outline y un poquito del PMBOK es una encuesta que hacen a nivel global en donde participan cientos de miles de PMs y que tienen que contestar un poquito esta parte, a ver qué tareas llevas a cabo cuando estás interactuando con la gente, ¿no? Y entonces les ponen ahí varias opciones que los practicantes de la disciplina a nivel mundial contestan y a partir del análisis, digamos, agregado de todas las respuestas es que surge el eco y surgen las modificaciones al eco. Ahí es donde detectan nuevas prácticas, nuevas herramientas, etcétera. Y eso también obviamente retroalimenta el PMBOK. El PMBOK es un proyecto un poco más elaborado con una participación más directa de la gente, ¿no? Y por otro, me recordó Alex con este comentario que hizo
de que las herramientas sirven para ambos enfoques. Hace muchos años yo tuve la fortuna de tomar un curso con Jim Highsmith, que es uno de los firmantes del manifiesto ágil, y él en un break me acuerdo que me acerqué y le dije, oye, pero esto de la agilidad no es una moda, pues la parte de proyectos eh, predictivos pues está muy arraigada. En fin, ahí empezamos a debatir. Llegó un momento en la charla en que él se me quedó viendo así con una mirada como diciendo, pobre tonto. Y me dijo, ¿y por qué te tienes que casar con un enfoque o con el otro? ¿Por qué no identificas qué herramientas te dan resultados y validas si puedes aplicarlas en cualquiera de los enfoques, ¿no? Y entonces, pues me volvió un poquito eh, em, rebelde en ese sentido, ¿no? O sea, yo siempre, cuando aprendo algo nuevo, busco emplearlo en los entornos en los que me muevo y si me da resultados, repito la práctica y si no, pues a lo mejor tengo que mantener cierto apego a ciertas herramientas, pero un poquito el mensaje que me dio fue, no te cases con un enfoque o con otro, aprende a moverte y aprende a aplicar las herramientas en el entorno donde estás, ¿no? Eso se llama hacer una transferencia de la herramienta del mundo ágil al mundo predictivo y viceversa, ¿no? Muy bien. Hace ratito escuché a Alex que decía que un 60 de preguntas ágiles e híbridas, ¿es correcto, Alex? Así es, tal cual. Ok. Aumentó. El anterior era 50. Ajá, exacto. Pensando en estos cambios o en este aumento, llegará un momento en que tengamos un examen o un PMBOK 80-90% ágil o adaptativo. Digo, es una pregunta que me surgió ahorita al momento. Difícil, Yo creo que hicieron la prueba con el PMBOK 7 y el mercado de alguna manera relinchó, ¿no? O sea, no estuvo muy contento con el cambio total hacia la agilidad y hacia los principios. Me parece que eh, puedes caer en la anarquía si no tienes un hilo conductor y una lógica que conduzca el proyecto a lo largo digamos, del ciclo de vida, ¿no? Y al quitar ese ciclo de vida en la séptima edición, pues crear un poco de confusión de, bueno, ¿y por dónde le entro esto, no? Entonces a mí me parece que esta mezcla 60-40 en términos de preguntas del examen, ¿no? O sea, porque además el PMBOK, pues en esta octava edición está recuperando justamente el ciclo de vida de los procesos con otros nombres, ¿no? Pero ahorita permítanme la licencia de hablar en el entorno precolombino, donde había áreas de conocimiento y grupos de pero procesos que convergían y que de alguna manera nos daban un mapa de ruta que era adaptable en función de las características del proyecto y la organización y lo que ustedes quieran. Pero en términos generales, a mí me parece que esta recuperación del hilo conductor con los esteroides que da un poquito el enfoque adaptativo, es una mezcla que a mí me gusta más que la 7, ¿no? Es una especie de reconciliación, ¿no? De los dos modelos. Muy sí, bien. ahí ojo, para los que dan el examen, ojo, porque efectivamente se recupera esta temporalidad, este orden, la secuenciación. Nosotros, cuando estudiábamos en el PMBOK, como dice Jorge, antes de, ¿verdad? Desde el 6 hacia atrás, teníamos una secuencia que te daba eh, una cierta seguridad. El gran problema del PMBOK 7 es que, de hecho nos pasa con nuestros alumnos, es que sienten que hay una serie de cosas que no están ordenadas, hay una serie de conceptos que hay ahí, pero al ser humano le gusta tener un orden, ¿no? Mire, primero esto, segundo esto, otro, Mm. y eso se recupera. Y de hecho hay preguntas que van a aparecer en el examen que tienen que ver con eso, con cómo tú ubicas ciertas tareas o ciertas prácticas dentro de tu proyecto y que deben ser hechas primero o después. Entonces, primero, mire, que primero se hace un project charter, que después tú haces identificación de stakeholders, que es importante, ¿no? Para que uno se vaya ubicando en la temporalidad de un proyecto. Y eso se recupere, ¿ah? Eso va a ser bien importante. Y ojo para los que van a dar el examen con la nueva versión, porque eso hay que tenerlo claro. Hay muchas preguntas que tienen que ver con aquello que viene después, que viene antes y eso hay que tenerlo también muy presente. ¿Y qué es la parte de interiorización que yo digo, ¿no? O sea, un poquito el entender más que memorizar, porque como las Sí, preguntas no son de memoria, te van a poner una situación y tú tienes que definir en qué parte del proyecto estás parado, ¿no? Estoy en ejecución, estoy cerrándolo, estoy haciendo el plan.
estoy descubriendo de qué va el proyecto. Bueno, a partir del escenario que nos pongan, nosotros tenemos que tener ese tacto relojero, ¿no? No arreglamos las cosas con un marro, usamos desarmadores de precisión, ¿no? Ese es el PM certificado, el que tiene ese instrumental y es capaz de definir con claridad cuál es el nivel de torque que necesita una, una situación del proyecto, ¿no? Esa es la sensibilidad que queremos desarrollar como PMs que estamos certificados y que aplicamos la disciplina lo más apegado a las buenas prácticas, ¿no? Muy bien. Tenemos una pregunta de Gonzalo Ponce que nos está mandando acá por el chat. Dice, yo obtuve la certificación con el PMBOK 5. He sido parte de proyectos exitosos y algunos han fallado por diversas razones. Estos nuevos skills no se lograrán solo leyendo el nuevo PMBOK. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que, Wow. mira, No se peleen, a no se ver, peleen. yo lo dividiría en dos partes, ¿no? O sea, hay una parte en donde tienes que comprender los conceptos, ¿no? Ese nivel de comprensión tienes que adquirirlo a través de lecturas o de conversaciones o de participar en eventos como este, en donde, bueno, pues puedes estar expuesto a perspectivas de otros profesionales y entonces entiendes mejor el concepto. Y la aplicación es una función del entendimiento. Entonces, yo no veo que puedas brincarte el paso de leer el PMBOK y poner en práctica, porque si no has entendido, pues puedes perderte o resultar en una mala práctica, ¿no? Entonces, a mí me parece que es fundamental primero entender y después de entender, entonces empezar a aplicar en dónde, pues en los proyectos que tenemos, ¿no? Darse esa licencia, incluso, por ejemplo, algo que yo hago y este año estoy cumpliendo 20 años, bueno, el año pasado cumplí 20 años de ser voluntario, es que yo utilizo mis participaciones como voluntario como un laboratorio para aplicar cosas que a lo mejor no me siento muy seguro de hacer en mi trabajo de la vida real, ¿no? Entonces, al practicar como voluntario, pues estoy adquiriendo ahí ese músculo que necesito para sentirme más seguro, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo con Jorge ahí. Hay que estar. Y yo creo que esa es una de las fortalezas que tiene el ser miembro del PMI, que tienes un sistema, alguna gente le llama ecosistema, ¿no? En el cual tú puedes estar discutiendo estas cosas. El participar en foros, el participar de los webinars, te mantiene al día en estas cuestiones. Y yo creo que uno va adquiriendo. Porque una cosa es leer, ¿no? Pero a veces en la lectura se te pasan ciertos puntos que son importantes, que son son puntos fuerza, ¿no? Entonces, a veces alguien lo lee y le parece bien, pero hay otro que lo lee y dice, mira qué interesante, esto es nuevo, esto es relevante. Lo que es relevante, lo que no es relevante, no necesariamente surge de una lectura. Por eso es que estos foros o mantenerse en estos webinars eh, te permite hacer esa reflexión. ¿Ah? Así que consejo para Gonzalo, sigue participando de webinars y de foros y discusión con el networking que promueve el PMI. Y aplicarlo lo antes posible. Mi abuelita me decía, Sí, la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, eh, sí podemos ser buenos PMs de escritorio, pero pues hay que subirse las mangas y aplicar esto cuanto antes, ¿no? En la primera oportunidad que tengan, pues hay que ponerlo en la práctica. Yo busco esa oportunidad siendo voluntario, pero pues podemos hacer proyectos personales donde hagamos esta praxis y que empecemos a desarrollar el músculo, ¿no? Pero sí, yo creo que se compone de comprensión y de aplicación, pero claro. una precede a la otra, desde mi punto de vista. Muy bien, chicos, fíjense que pues, ya llevamos 46 minutos platicando de este tema y creo que hay para mucho más, pero también me gustaría, así como Gonzalo, invitar a todas las personas a mandar sus preguntas a través del espacio de Question and Answers. Eh, Digo, ya tenemos poco tiempo, esperemos lleguen muchas preguntas de su parte, porque con esto quiero comprometer aquí a Alex y a Jorge Ah, a hacer un podcast
con las preguntas que nos puedan llegar a enviar. Entonces, por eso les pido que los ataquen a partir de este momento para que tengamos mucho material para hablar en el podcast y ahí podernos desenvolver y desarrollar todos los temas que puedan estar pendientes. Y bueno, digo, debido por cuestiones de tiempo, quiero omitir algunas preguntas porque hay algo bien interesante eh, que tiene que ver con la elegibilidad. Ahora la matriz de elegibilidad tiene cuatro opciones diferentes. Antes eran tres. ¿Pueden explicar cómo funcionan esto en términos prácticos? Claro, al final tiene que ver con la parte educativa y la parte de experiencia profesional, ¿no? Entonces, por una parte, digamos que cuando tú no tienes o cuando tienes niveles educativos que equivalen a una carrera técnica, un diplomado, que no tienes digamos, un bachelor's degree, que en Estados Unidos es como el título de licenciatura. Entonces, puedes obtenerlo, tienes que tener un nivel de digamos, de un nivel de educación terciaria que en México se llama preparatoria y, o algún curso corto, pero digamos, reconocido como por las entidades del país, y tener 60 años, perdón, 60 meses de experiencia gestionando proyectos, ¿no? Y después, bueno, se van puliendo. O sea, si tienes un nivel ya de licenciatura o prelicenciatura, entonces necesitas solo 48 meses de experiencia práctica llevando a cabo proyectos dentro de un lapso de 10 años anteriores. Es decir, dentro de los 10 años previos a que yo estoy aplicando para el examen, tengo que tener 48 meses de experiencia práctica en proyectos que no se traslapen. Es decir, si yo llevé tres proyectos al mismo tiempo, pues no tendrían que traslaparse, tendría que reportar solamente los meses de experiencia que son diferenciales, ¿no? Cuando tú tienes una licenciatura, un nivel de licenciatura, entonces estás hablando de que necesitas 36 meses de experiencia eh, y el nivel de posgrado pues, solamente requiere 24 meses de experiencia. Entonces, están haciendo un corte más fino que el que Ujú. hacían antes y esto pues, abre posibilidades para aquellas personas que no estudiaron una carrera con grado de licenciatura, pero que tienen, en México hay una figura que se llama técnico profesional universitario, ¿no? Que es, digamos, no es una licenciatura con todo el rigor, pero es una carrera técnica que te prepara para resolver aspectos en un determinado marco de actuación. Esos TPUs o una vocacional, por ejemplo, te ayudan a cumplir ese requerimiento y simplemente necesitas un poquito más de experiencia de campo, ¿no? Comparado con alguien que tiene un doctorado, una maestría, etcétera, el nivel de exigencia de experiencia de campo, de horas de vuelo, va cambiando, ¿no? Muy bien. Pues estamos así casi a puntito de terminar, todavía nos quedan 10 minutitos, pero quisiera hacer una pregunta retadora para que escarben en sus cerebros, literalmente. Eh, para ustedes, ¿cuál consideran, y no se vale copiar, así que vayan pensando sus respuestas, y espero que no le gane Alex a Jorge y Jorge a Alex en la respuesta, pero ¿cuál sería el cambio que ustedes denotarían más, o sea, el más importante que se dio en esta versión del PMBOK y obviamente para el examen? Alex, La escarba pone tu difícil cerebro. este hombre porque no sé si hay algo que sea más importante que el resto. Escarba tu cerebro, Alex. Sí, venga, venga. Pero fíjate que yo creo que el cambio no es una cuestión específica, sino que es un concepto general, que es lo que comenzamos hablando en esta sesión, que es el posicionamiento del Project Manager. El Project Manager es una persona que tiene un rol de alto nivel dentro de la organización. Descansa en él la responsabilidad de que un proyecto no solo sea exitoso en términos de alcanzar sus objetivos,
sino que de que ese proyecto tenga sentido, ¿verdad? Que agregue, nuevamente vamos a hablar de agregue valor para la organización y no solo para la organización, sino que agregue valor para la sociedad. ¿Ah? Entonces, el Project Manager tiene un rol de alto nivel y es, yo diría que el fusible en el cual la organización se da cuenta si lo que se está haciendo realmente vale la pena. Entonces, yo creo que mentalizarse en aquello va a permitir que uno pueda responder de manera más adecuada en el examen. Yo creo que ese es el principal cambio, el subir de nivel profesional a la persona que está ejerciendo de Project Manager. Esa es mi impresión. A mí me parece que, sin embargo, eso es muy aspiracional porque no hay que perder de vista que aún en nuestros tiempos hay organizaciones que son funcionales, ¿no? Y ahí el rol del PM pues, es muy menor, digamos, no tiene esa proyección que comentas, aunque el PM Evoc está proyectando hacia allá la carrera. Yo sí me decanto por dos cosas que a mí me gustaron mucho de estos cambios propuestos. Por una parte, el tema de recuperar el hilo conductor, me parece que ese es un acierto indiscutible, el que los PMs tengamos claro esa secuencia lógica y ese interrelacionamiento de procesos, creo que nos da una cierta seguridad, ¿no? Espero que no sea una falsa sensación de seguridad, pero sí cierta seguridad de cómo transitar el proyecto, ¿no? Y cuáles son los desafíos que implica cada una de las etapas del proyecto. Y en relación con el eco, a mí lo que me encantó fue el balanceo que hicieron de los dominios y particularmente la fortaleza que le están dando al dominio de negocios, porque están reconociendo que pues, los proyectos de alguna manera se llevan a cabo en un entorno de negocios que está esperando un valor del proyecto. Y el incrementar este dominio de la manera en que lo hicieron, pues hace o sea, triplicaron prácticamente el peso del dominio en el examen, ¿no? Entonces, eso me parece que de alguna manera le da la justa dimensión a este dominio. Yo lo hubiera puesto en 33, como dije, pero le da una justa dimensión en términos de cómo se relacionan los proyectos con la estrategia, con la organización y con el valor que espera la organización. Para mí esos son los dos cambios que yo veo que al menos a mí me llenan el corazón de júbilo y de esperanza. Ahora, ojo que en la parte más práctica, digámoslo así, el examen, ojo, tiene, yo diría que cinco grandes cambios. Una cosa es el asegurar que las personas que van a dar el examen están haciendo un razonamiento lógico, ¿verdad? Se refuerza mucho esto de que tú sepas leer bien una pregunta, saber entenderla bien, qué realmente se está preguntando. Esa es una parte muy relevante en términos ya prácticos para los que se van a entrenar para el examen. Tiene que tener muy claros los escenarios. El razonamiento es una cuestión importante. Lo segundo es lo que hemos hablado, el reconocer el valor para el negocio que tiene mucha importancia dentro del examen y te van a dar duro con ese tipo de preguntas. Lo otro es lo que dice Jorge, ¿no? La secuencia lógica, el tener claro qué cosa viene antes, qué viene después y ese hilo conductor, tenerlo claro, es muy importante. Lo otro es el cambio en los escenarios híbridos. A veces las respuestas no son tan claras, ¿verdad? De acuerdo al escenario que te están planteando y uno podría tener respuestas que calzan muy bien con un tipo de proyecto con otro. Entonces, el reconocer el que el escenario que te están planteando no es un escenario híbrido y por lo tanto reconocer qué se debe hacer ahí va a ser un tema importante. Y lo último, lo que decíamos también, los patrones situacionales, eso también es una cuestión que se refuerza mucho. Muchas menos preguntas que tienen que ver con aprenderte cosas de memoria, ya lo dijo Jorge varias veces, pero haciendo un resumen, yo diría que son los cinco temas más impactantes en lo práctico. El que tú, más allá de aprenderte cosas de memoria, mira, yo siempre digo con mis alumnos, aunque te aprendas el Box de memoria, no vas a ser exitoso en el examen si no sabes aplicar ese conocimiento en situaciones de la vida real. Entonces, eso para mí son los focos más relevantes del examen. Coincido totalmente, sí, de acuerdo. Excelente, muchachos. Pues estamos llegando ya al tiempo de terminar nuestro webinar. Tenemos un par de minutos, bueno, 4 minutos para ser exactos, pero no me quiero ir sin mencionar dos cosas que se me hace bien importantes. Uno es, mi querido Jorge preparó un ebook acerca del tema. Jorge, cuéntanos sobre esto, por favor, y cómo lo podemos obtener.
Bueno, por ahí hay un enlace, no sé si lo tengas a la mano, Hugo, pero en términos generales, digamos que lo que hice fue una revisión muy rápida de la octava edición del PMBOK. Estuve más o menos 2, 3 semanas dándole una revisada no exhaustiva, pero sí así como qué cosas trae, ¿no? Y entonces lo que me di a la tarea de hacer un ebook en donde hago una disección preliminar, digamos, no exhaustiva, no profundicé mucho en muchos temas, pero sí en lo que más me llamó la atención, ¿no? Entonces, ese ebook está disponible para ustedes. Ahí Hugo nos está compartiendo en el chat el link para que puedan descargar el ebook. Y bueno, por si tienen interés, hablo de lo bueno y de lo que yo creo que está mal, ¿no? Y que ahí en lo que yo creo que está mal, pues he tenido algunos escarceos con algunos colegas Mm. que probablemente no están del todo de acuerdo, pero bueno, pues cada uno tiene su perspectiva y su entendimiento. Entonces, es una opinión muy personal de lo que yo creo que no mejoró tanto y de lo que creo que sí aportó mucho valor, digamos, ¿no? Entonces, ojalá y lo descarguen y se den el tiempo de leerlo, ¿no? Muy bien, ese es uno, el primer aviso que tenemos para ustedes. El segundo, obviamente, es el acuerdo. Hicimos recientemente, en 2025, a finales de 2025, nos convertimos en ATPs de iCerts, con lo cual estamos empezando a implementar a brindar cursos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Jorge, cuéntanos también por esto, por favor. Y en lo que estoy buscando el link para también mandárselos de una vez. Bueno, estamos felices porque firmamos, después de varios meses de estar evaluando y corriendo un proceso de due diligence para ver si era una buena opción, tanto ellos para nosotros como nosotros para ellos. Finalmente logramos el acuerdo, firmamos este convenio de ATP con iCerts. Es una organización global que es un spin-off de una empresa de capacitación muy fuerte en Estados Unidos y que está focalizada en temas de inteligencia artificial. A mí me gustó mucho el enfoque desde que lo vi, porque es un enfoque basado en roles. Entonces tenemos o sea, casos de aplicación de la inteligencia artificial a finanzas, a negocio, quiero decir, a recursos humanos, a qué otra cosa hay por ahí. En fin, tiene perspectivas de negocio, tiene varias perspectivas de negocio y tiene varias perspectivas técnicas, ¿no? Entonces, hay cursos que son de 40 horas, los técnicos, y hay cursos de negocio que son normalmente de 6 a 8 horas y que por el momento, dada la reciente firma de este convenio, estamos preparando instructores para poder dar esos cursos presenciales, pero por lo pronto están disponibles en español, en la modalidad de self-pacing, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho el tema porque pues, es lo de hoy, renovarse o morir, hay que estar al corriente en estas nuevas herramientas que potencian el talento humano y que a través de este enfoque de capacitación y certificación basado en los roles que juega la persona en la organización, me parece que es un enfoque novedoso, es un enfoque además agnóstico, o sea, no está casado ni con Amazon, ni con Google, ni con ChatGPT, o bueno, OpenAI, ni con ninguna fabricante, digamos, de inteligencias artificiales, sino más bien explora el concepto y te permite entender cuál es la herramienta de AI que más te puede ayudar o que más puede favorecer la forma en que la vas a aplicar, ¿no? Entonces, pues los invito a que exploren. Son 50 cursos, 50 certificaciones. No digo que se las beban todas, pero seguramente hay un track que puede hacer sentido para el rol que desempeñan en su organización. Gracias, George. Y bueno, ya aprovechando de esto, los links ya están en el chat aquí de Zoom, tanto del ebook como el curso. Tenemos un curso gratuito de lanzamiento de justamente